Hola, nosotros somos del Cobao Plantel 61. Vamos a presentar nuestro programa cultural, el cual va a constar de la explicación de plano, tipos de ángulos, movimientos y género televisivo. En el plano vamos a incluir los 10 tipos de planos que se han visto en el bloque, en los ángulos los 6 tipos de ángulos y en los movimientos los 5 movimientos de cámara. En el género vamos a incluir el género cinematográfico porque este será nuestro tema principal. Ahora presentaremos los 5 tipos de movimientos de la cámara. El primero es traveling, que es el desplazamiento a través de la escena paralela al objeto que se toma. El segundo es dolly, que es el movimiento hacia adelante o hacia atrás. El tercero es tilt, que va de arriba hacia abajo o bien de abajo hacia arriba. El cuarto es paneo, que es el movimiento horizontal de la cámara de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y el quinto es zoom, que es el acercamiento o alejamiento de la cámara a través de la lente. Estos fueron los 5 tipos de movimientos de la cámara. En el cine existen diferentes tipos de ángulos de cámara que tienen una intención psicológica con respecto a las personas u el objeto filmado. Estos ángulos son: ángulo normal. Es el ángulo en el que nos situamos prácticamente a la altura de la persona referente a sus ojos para tomar una posición neutral frente a ella. Si fuese un objeto ocurriría igual. Ángulo de cámara picado. Este tipo de plano se utiliza para transmitir al espectador que alguien es inferior e inocente. Dentro del cine vemos al personaje como alguien débil, frágil e inofensivo. Ángulo contrapicado. Este ángulo, la cámara se sitúa a una altura inferior a los ojos del sujeto u objeto. Este es ángulo opuesto al ángulo picado. Sirve para ensalzar y magnificar al sujeto. El ángulo cenital es el ángulo que es cuando grabamos a un plano completamente desde arriba. Ángulo de cámara nadir o plano nadir. El ángulo nadir es el opuesto al cenital. Esto quiere decir que grabamos completamente desde abajo. No es un ángulo tan frecuente por la complejidad del mismo y solo se debe usar cuando sea necesario y tenga sentido. También existen ángulos de cámara según el punto de vista. Uno de ellos es el ángulo frontal. Es cuando vemos a alguien completamente de frente. Si no está completamente de frente, está ligeramente deladeado, lo llamaremos casi frontal. Ángulo dorsal. Es el opuesto al frontal. Sería el ángulo dorsal en el que veamos a alguien completamente desde atrás. Es decir, no vemos la cara y podemos ver la expresión por detrás. Es decir, este acontecimiento hará volar la imaginación del espectador para imaginar más a fondo los sucesos. Planos cinematográficos. Gran plano general. Este plano se utiliza para mostrar un escenario amplio o un espacio en donde entren muchas personas. Plano general. A diferencia del gran plano general, el plano general le da al protagonista de la toma entre una tercera y una cuarta parte del encuadre. Plano conjunto. Esta clase de encuadre se utiliza para darle énfasis a la acción que el protagonista está realizando, con las personas y objetos a su alrededor. Plano entero. Para hacer este plano, deberás encuadrar la figura del protagonista o protagonistas en su totalidad dentro del encuadre. Plano americano. Ideal para encuadrar a varios personajes de diferentes estaturas o realizando distintas acciones. Plano medio. Este plano, el protagonista o los protagonistas se encuadran desde la cabeza hasta la cintura. Plano medio corto. A diferencia del plano medio, el plano medio corto solo muestra desde la cabeza hasta la mitad del torso del protagonista en la escena. Primer plano. El primer plano consiste en enfocar el rostro completo del protagonista, pero esta vez solo hasta los hombros. Primerísimo primer plano. El primerísimo primer plano se utiliza para transmitir un sentimiento de manera muy intensa. Plano detalle. Este plano es uno muy interesante y meticuloso,
ya que le permite al público ver en qué debe fijarse sin la necesidad de diálogo.